Hemos visto que las victorias del pueblo de Israel les llevaron a tomar el centro y el sur de Canaán, quedándose con sus ciudades y arrasando, como Dios les había dicho, con todo lo que en ellas había. Era el juicio de un Dios paciente y justo sobre unos pueblos criminales e idólatras a los que mandó pasar a filo de espada sin que quedase nada habido en sus ciudades y entregando también a sus reyes en las manos de Israel. Habían conquistado, destruido y eliminado ciudades enteras con sus ejércitos y reyes. ¿Qué pasaría ahora si el ejército de Israel decide subir hacia el norte? Es lo que les faltaba por conquistar de aquella tierra prometida por Dios a su pueblo. Aquella región del norte era más próspera y rica que la que habían tomado al sur. Pero claro, precisamente por esto, al mismo tiempo, era una región mucho más poblada y con ejércitos más poderosos y mejor preparados militarmente que los que habían vencido en el sur. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría si los israelitas se deciden avanzar hacia ellos? ¿Se rendirán estos ejércitos frente al ejército de Israel como hicieron los gabaonitas ante un ejército que sabían que tenía el apoyo del Dios de Israel? ¿O se empeñarían en despreciar el poder del Dios creador de los cielos y de la tierra que les había llevado hasta la misma puerta de sus ciudades? Acabamos de leer que se empeñaron en enfrentarse al Dios de Israel. Y la primera pregunta sería, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sabiendo lo que sabían, lo que Dios había hecho con ellos 40 años antes en Egipto, el paso del río Jordán, con el milagro de la retención de sus aguas, la conquista de la ciudad de Jericó, gracias al derrumbe de las murallas, al milagro de la caída de sus murallas, las victorias sobre los reyes amorreos al otro lado del Jordán? ¿Cómo viendo cómo habían vencido a todas las ciudades del sur, cómo viendo todo esto, cómo sabiendo lo que sabían, no quisieron darse cuenta de que esta era una guerra que no era normal como todas las guerras, que esta era una guerra contra Dios mismo? ¿Cómo es posible que estos reyes cananeos no quisieran aceptar que es una bendición pertenecer al pueblo de Dios y rindieran sus vidas a Él? El próximo domingo abundaré sobre la respuesta a esta pregunta, pero hoy diré lo siguiente. Todo esto que veo en estas guerras, todo esto me recuerda mucho a mi experiencia con familiares y amigos muy cercanos que no quieren reconocer lo que se ve a simple vista, que Dios está con su pueblo. ¿Cómo puede ser que, aunque todos pasamos más o menos por las mismas dificultades, no vean que la obediencia a Dios produce familias estables, vidas llenas de gozo sin el afán y la ansiedad que caracterizan a este mundo caótico? Confianza en el Señor, a pesar de que a veces tenemos mucho o a veces tenemos poco, nuestras finanzas suelen ser estables y sin sobresaltos, porque Él nos da la sensatez necesaria para poder hacer las cosas bien sin meternos en situaciones que no nos convienen. O que, aunque a veces caemos enfermos, estamos agradecidos y ellos lo ven, porque sabemos que incluso las enfermedades tienen un propósito que es bueno para nosotros y para nuestra fe. Por eso nos ven tranquilos. ¿Cómo puede ser que sabiendo que sabemos vivir humildemente y tener abundancia, que en todo y por todo estamos enseñados, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, no quieran reconocer que Dios está con nosotros y que la guerra ya la hemos ganado? Todas estas historias que vemos en el libro de Josué son mucho más que simples relatos de guerras y de batallas para entretenernos. Son historias que son reales, que Dios usa para que sus hijos podamos aprender cómo es Él, cómo es su santidad, su poder, su soberanía, su fidelidad y el propósito que Él tiene para nosotros. Y también para mostrar a aquellos que no son sus hijos el fin que les espera si no aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Son historias que nos hacen reflexionar sobre cómo será el juicio de Dios a aquellos que, como el rey de Azor, que aun sabiendo que todas las ciudades del sur habían sido devastadas, siguió adelante en su guerra contra Dios.
los adversarios del pueblo de Dios. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo, que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo, al pie de Hermón, en la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon, unidos junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel. Jabín, que era el rey de Azor, fue el que organizó, dirigió la coalición de reyes del norte de Canaán contra Israel. Hay algo que llama la atención en estos versículos y es la cantidad de líneas que el autor utiliza para decirnos quiénes eran aquellos enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué usa tantos detalles? ¿No? Es lo primero que yo me he preguntado, para explicarnos cuántos eran estos adversarios, sus nombres, sus ciudades y la calidad de su armamento. ¿No nos podía haber dicho que eran muchos y pasar a lo importante? ¿Por qué tanto detalle? Bueno, pues yo creo que es para que nos demos cuenta del enorme poder que tienen nuestros enemigos y que si los vencemos, y al darnos cuenta de ese enorme poder decir que solo es porque Dios está peleando con nosotros la buena batalla, es porque la podemos ganar. Esta es la enseñanza. Y yo creo que todos nosotros ya nos hemos dado cuenta de lo difícil que es esta lucha. Que luchar contra todos estos principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es una tarea imposible. Es imposible si Dios no está con nosotros. Lo que nos enseñan pues estos versículos es que cuando salgas de tu casa todas las mañanas para luchar en el trabajo, en la escuela o en la universidad, has de saber que tendrás enfrente a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en este mundo para que no hagas la voluntad de Dios tal y como Él quiere que la hagas. Así que cuando veas estos versículos y veas todos estos reyes y todos estos enemigos, es lo que tienes que ver. Es lo que tienes en tu vida diaria cuando salgas. Todos estos están en contra de ti. Por eso Dios quiere mostrártelo. Todos sabemos que lo que vemos en este libro no es simplemente una guerra convencional, ¿no? De invasión y de conquista. No, no es eso, va mucho más allá, es mucho más que eso. Es la guerra de Dios contra estos poderes que usa Satanás para evitar que su propósito, el propósito de Dios, se cumpla en su pueblo y para que así, al no cumplir el propósito de Dios en su pueblo, su pueblo, no reciba sus bendiciones. Y este propósito Satanás lo tiene muy claro y no lo esconde. Fijaros en el versículo 5. Todos estos reyes se unieron para pelear contra Israel. Ese es el propósito que tiene Satanás con la iglesia. Esto es también lo que lo que Satanás ha hecho con la iglesia a lo largo de la historia. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor en todas las Escrituras? Pues que no tengamos miedo porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Que el poderoso brazo del Señor estará a nuestro lado para poder vencer siempre todas las dificultades que van a venir a nuestra vida.